les decía el hermano Joel ahorita cuál era el título de la escuelita, ¿sí? ¿Cuál es? No los escuché a todos, se los voy a repetir, ¿ok? Para que todos lo digan. Colosal Parque de Diversiones. Colosal Parque de Diversiones. Muy bien. Ahora, para los que son nuevos aquí, que nunca han estado en una escuelita bíblica de verano, o nunca han estado aquí con nosotros, o nomás para recordarles a los que ya han venido otros años. En la escuelita tenemos muchas actividades, hacemos manualidades, jugamos juegos, cantamos cantos como el de ahorita y hacemos mímica con esos cantos. Pero sobre todo quiero que sepan que la escuelita es para aprender. ¿Y para aprender acerca de quién? De Dios. Para aprender acerca de Dios, de cómo es Dios, de qué es lo que Dios ha hecho para nosotros, que mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos por medio de Él. Sí, y aprendemos de su palabra, que es la Biblia. Bueno, entonces es Colosal Parque de Diversiones. ¿Quién me puede decir que es un parque de diversiones? ¿Mateo? Donde se divierten, sí, es un parque donde pueden ir las familias y en diferentes atracciones. Hay montañas rusas. ¿Saben qué es una montaña rusa? Sí, hay montañas rusas, hay carruseles, también hay ruedas de la fortuna y hay varias cosas que uno puede hacer, incluso tienen puestos para comida también. Entonces es un parque de diversiones. Y la palabra colosal, si no saben qué significa colosal, colosal simplemente significa grande, algo muy, muy grande, gigantesco. Entonces es un gran parque de diversiones. Y el lema, se los dijeron ahorita, el lema que vamos a estar aprendiendo a través de toda la escuelita es enfrenta el temor, confía en Dios. Quiero que lo digan todos conmigo, enfrenta el temor, confía en Dios. Una vez más, no los estoy escuchando, están todavía dormidos. Enfrenta el temor, confía en Dios. Muy bien, y vamos a estar aprendiendo cómo enfrentar temores que podemos tener a través de esta escuelita, ¿sí? Y digo podemos porque, créanlo o no, niños, también nosotros como adultos tenemos momentos en los que sentimos temor y miedo, pero hemos aprendido y seguimos aprendiendo cómo enfrentar esos temores confiando en Dios, con la ayuda de Él, con la guianza de Él. Y así ustedes también van a ir aprendiendo a hacer eso, ¿ok? Y vamos a estar aprendiendo un texto lema que también se dijo, ¿sí? Es 2 de Timoteo 1:7, que dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Ok? Bueno, ahora sí, les decía que en la escuelita aprendemos acerca de Dios y de su palabra, que es la Biblia. ¿Ok? Y en la Biblia encontramos varios libros. Uno de esos libros se llama Hechos. ¿Cómo se llama? Hechos. Y el libro de Hechos vienen historias acerca de los primeros cristianos, de la historia. Y los cristianos, para los que no sepan, somos aquellos que confiamos y creemos en Jesús y en lo que Jesús hizo, ¿sí? Que vino a este mundo, vivió una vida de obediencia y dio su vida para que nosotros fuéramos salvos. Entonces creemos en lo que Jesús hizo y confiamos en Él. Pero no solamente eso, los cristianos también buscamos vivir vidas que sigan el ejemplo de Jesús. Buscamos imitar el ejemplo de Jesús, vivir como Él vivió, obedeciendo como Jesús obedeció, amando a otras personas como Jesús las amó y ayudando a otras personas como Jesús las amó. Entonces también buscamos y nos esforzamos por seguir el ejemplo de Jesús. Y por último, también como cristianos, buscamos enseñarles a otras personas acerca de Jesús. Hablamos a otras personas acerca de Jesús. Y eso somos los cristianos. Y el libro de Hechos, les decía, quiero que me pongan atención, niños, no hablen. Es un libro acerca de la historia de los primeros cristianos. Y uno de los cristianos que vamos a estar viendo el día de hoy, y no solamente hoy, sino los demás días de la escuelita, se llama Pablo. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo era un apóstol, era un seguidor de Cristo, él era un cristiano. Él amaba a Jesús y él enseñaba acerca de Jesús. Él viajaba y enseñaba a muchas personas y les hablaba de Jesús y hacía milagros con la ayuda de Jesús. Él era un gran misionero y con la ayuda de Dios
les habló acerca de Jesús y les enseñó qué es lo que Dios hizo para sus vidas, ¿sí? Pero antes de que entremos a la lección, quiero que veamos que Pablo no siempre fue un cristiano, ¿sí? Hubo un tiempo en el que Pablo, al principio de su vida, no era cristiano, no creía en Jesús, no confiaba en Jesús. De hecho, era lo contrario. Pablo odiaba a Jesús, no lo quería. Y no quería a las personas que también querían a Jesús. No quería a los cristianos, no quería a las personas que amaban y seguían el ejemplo de Jesús y que estaban constantemente hablando y enseñando de Jesús. ¿Sí? Ahora, la vida de Pablo vamos a estar viendo que era como una montaña rusa, ¿sí? Así como una montaña tiene sus altos y sus bajos, así era la vida de Pablo. Tenía sus momentos en los que estuvo en aventuras, donde tuvo que enfrentar muchos peligros y temores, pero tuvo momentos de alegría también, donde confió en Jesús y Jesús lo ayudó y le dio fuerza para salir adelante. Pero como les decía, antes de todo eso, Pablo no era cristiano, ¿sí? Cuando Pablo nació, a él le enseñaron quién era Dios, quién era el Dios verdadero, ¿sí? Quién era el Dios verdadero y le enseñaron a estudiar la palabra de Dios y los mandamientos y las leyes de Dios. Le enseñaron a estudiar todo eso. Y cuando fue creciendo, él estudiaba cuidadosamente los mandamientos de Dios. Y él se preocupaba mucho de obedecerlos. Tanto que cuando fue adulto, se hizo fariseo. Ahora, ¿qué es un fariseo? Los fariseos eran un grupo de personas que estudiaban cuidadosamente las leyes de Dios y se esforzaban por obedecerlas. Y no solamente eso, se aseguraban que las demás personas también las obedecieran. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que se convirtió Pablo, un fariseo. Pero en sus años de estudio, Pablo aprendió acerca de una promesa muy hermosa de Dios, que Dios iba a mandar un Salvador al mundo, a esta tierra, para salvarnos a nosotros de nuestro pecado. Sí, y él sabía de esa promesa y él esperaba ese gran día. Pero algo pasó. Cuando empezó a salir un grupo de personas que estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era ese Salvador que Dios había prometido, Pablo, al igual que la mayoría de los fariseos, no creyó. De hecho, pensó que eran mentirosos y que Jesús era un mentiroso, era un engañador. No era real, ¿sí? Él no creía que Jesús era el Hijo de Dios y que Él vino a salvarnos. Él no pensó que Él era ese prometido. Entonces le dio tanta molestia hacia estas personas porque estaban diciendo que Jesús era ese Salvador y Pablo no lo creía, que empezó a perseguir a las personas que creían en Jesús. Las empezó a perseguir y les empezó a hacer cosas malas, como capturarlas y meterlas a la cárcel, a hombres y a mujeres. Qué feo, ¿no? Imagínense qué miedo ser tú cristiano y que vinieran contigo y te capturaran solamente porque tú crees y confías en Jesús. Pues era lo que estaba haciendo Pablo a estas personas que eran cristianas. Ahora, en este proceso en el que estaba haciendo esto, pidió permiso Pablo, porque no solamente se aseguraba de que las personas en su ciudad no estuvieran creyendo en Jesús, sino que se quería asegurar de que también en otras ciudades no hubieran personas hablando de Jesús. Entonces pidió permiso para ir a la ciudad de Damasco. ¿Cómo se llama la ciudad? Damasco. Pidió Pablo permiso para ir a la ciudad de Damasco, para ir allí y a atrapar y encarcelar a un grupo de cristianos que se encontraba allí. ¿Sí? Ahora, cuando iba en camino a Damasco, iba con un grupo de personas que lo iban a ayudar a hacer lo que él iba a hacer. Cuando él iba en camino a Damasco, algo sucedió. Algo sucedió, fue un cambio grande en su vida. ¿Sí? Era un plan de Dios para Pablo. Porque Pablo, quiero que, antes de decirles lo que sucedió, quiero que se pongan a pensar, Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Él no pensaba que estaba haciendo nada malo. De hecho, él pensaba que estaba peleando por Dios. Pero no se daba cuenta Pablo que él estaba peleando en contra de Dios
y que él era un enemigo de Dios al hacer estas cosas. ¿Sí? Él no estaba obedeciendo a Dios y no le estaba agradando. Y era un enemigo de Dios. Y ahora Dios, a pesar de cómo estaba haciendo Pablo, de que Pablo era su enemigo, Dios amó a Pablo y lo ayudó para que cambiara, para que viera la verdad y cambiara lo que estaba haciendo, de estar persiguiendo a los cristianos. Y llega este momento cuando va en camino a Damasco y va en camino para ir a capturar a estos cristianos. Algo sucede, una luz resplandeciente, muy grande, los rodea a todos. Y en eso Pablo escucha una voz. Los demás hombres también se asustaron, escucharon un gran sonido, pero ellos no podían entender lo que esta voz estaba diciendo. ¿Sí? Pero Pablo sí escuchó, y lo que esta voz dijo es: Pablo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Pablo cayó al suelo. ¿Por qué creen que cayó al suelo? De miedo, ¿no? Yo creo. Cayó al suelo y la voz le volvió, él le habló a la voz y le dijo: ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? No sabía de quién venía esa voz. Y en eso la voz le dice: yo soy Jesús, el que tú persigues. Sí, yo soy Jesús, el que tú persigues. Levántate y ve a la ciudad y espera para que yo te diga lo que vas a tener que hacer. Lo que le dice esta voz. Ahora, la voz era Jesús hablándole. Y le está diciendo: ¿por qué me estás persiguiendo? Vemos que no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero era como si estuviera persiguiendo a Jesús, porque los cristianos somos una familia formada por Jesús. Entonces, si están persiguiendo a los cristianos, también están persiguiendo a Jesús. Y aquí es donde Pablo se da cuenta de que Jesús realmente era el Hijo de Dios, de que Jesús era ese prometido que Dios mandó, y que todo lo que estaban diciendo acerca de Jesús era verdad, que Él estaba en lo incorrecto. Bueno, después de esto, Pablo obedece, sigue estas instrucciones, pero en el momento que se levanta, algo sucede, otra cosa sucede. Pablo está ciego, está completamente ciego, no puede ver nada, nada en absoluto puede ver. Y para poder obedecer las órdenes de Jesús y entrar a la ciudad de Damasco y esperar hasta que recibiera instrucciones de parte de él, él necesitó la ayuda de las personas que estuvieron con él. Sí, lo tuvieron que guiar y ayudar porque no podía ver nada. Y estuvo 3 días. ¿Cuántos días? 3 días sin comer ni beber y no podía ver nada por esos 3 días. Por aquí les tengo aquí una imagen. Este es Pablo. Ahí está con la luz resplandeciente que lo rodeó y quedó ciego. Y ahí están las demás personas que estaban con él. ¿Sí? Ahora, antes de seguir y contarles qué sucedió con Pablo ya cuando llega a Damasco, quiero hablarles de otra persona, de otro hombre aquí. Este hombre se llama Ananías. ¿Cómo se llama? Ananías. Ananías era un cristiano. Él era un creyente en Jesús. Él creía y seguía y confiaba en Jesús. Y él era un cristiano que vivía en la ciudad de Damasco. Sí, él vivía en Damasco. Ahora, un día Dios le habló a Ananías por medio de una visión y le dijo que él fuera a buscar a Pablo y que lo iba a encontrar orando. Y que cuando encontrara a Pablo, Pablo iba a tener también una visión y él iba a poner sus manos, Ananías iba a poner sus manos sobre la cabeza de Pablo, sobre Pablo, y Pablo iba a volver a ver. ¿Sí? Entonces ya Dios tenía en plan para poderle regresar esa vista a Pablo. Pero hubo una reacción de Ananías, una reacción de miedo, de temor. Porque Ananías conocía quién era Pablo. Él sabía que Pablo era un hombre malo que perseguía a los cristianos como él y los encarcelaba. Entonces le preguntó a Ananías a Dios: ¿por qué me estás pidiendo que yo haga esto? Pablo es una persona mala que persigue a personas como yo que somos creyentes de ti, de Jesús. Y nos arresta. En eso, Ananías tuvo miedo y era normal que tuviera miedo porque Pablo no era bueno. Y Dios lo iba a sanar por medio de él. Pero en ese momento Dios ayudó a Ananías.
lo ayudó a calmarse, a tranquilizarse y le dijo el plan que él tenía, que Dios tenía para Pablo. Y le dijo que Pablo iba a ser un hombre que iba a hablar acerca de él y enseñar acerca de él a los gentiles, a los reyes y a todas las personas que no creían en Jesús. Él iba a ser un gran seguidor de Jesús. Ahora, Ananías, ¿ustedes qué piensan que hizo? ¿Creen que obedeció a Dios y fue a buscar a Pablo? ¿O sí? ¿O no lo obedeció o sí lo obedeció? ¿Qué piensan ustedes? Sí lo obedeció, sí, a pesar de que tuvo miedo de lo que podría suceder, de que Pablo era un hombre malo, Ananías confió en lo que Dios le dijo. Él confió en lo que Dios le dijo porque sabía que Dios es un Dios que dice la verdad y es un Dios que es amor y que tiene cuidado de sus hijos que somos nosotros. Y confió en Dios y fue con Pablo y cuando halló a Pablo, lo encontró como Dios dijo, lo encontró orando. Y en eso le dijo, hermano, el Señor me mandó para venirte a ayudar a recobrar la vista. Y puso sus manos sobre él y Pablo volvió a ver. En ese momento algo como parecido a escamas se cayeron de los ojos de Pablo y Pablo pudo volver a ver de nuevo. ¿Sí? Y en eso, Ananías bautiza a Pablo y Pablo se convierte en un creyente cristiano también, un creyente de Cristo. Qué bonita historia, ¿no? Sí, muy bonita historia. Vemos que es increíble cómo Pablo fue un hombre malo que no quería a los cristianos y que no quería a Jesús. Se convirtió a un hombre que ahora amaba a Jesús y daba su vida por Jesús y se esforzaba para que las demás personas también aprendieran acerca de Jesús. El título de esta lección es Atrévete a cambiar. Atrévete a cambiar. ¿Cuál es el título de la lección? Atrévete a cambiar. Aquí Pablo tuvo que enfrentar un temor, que es el temor de no saber qué iba a suceder el día de mañana, el temor del futuro. ¿A quién les da miedo a veces o temor qué es lo que va a suceder el día de mañana? ¿O qué va a pasar cuando yo sea grande? Pablo no sabía qué iba a suceder si él confiaba en Cristo, si él no tenía asegurado su futuro, pero aún así él confió en Dios y aseguró su vida en Jesús, porque sabía que Dios iba a tener cuidado de él. Y cambió con la ayuda de Jesús, porque solo no iba a poder cambiar. Quiero que vean que Pablo, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocado. Su deseo sincero era agradar a Dios, pero lo estaba haciendo equivocadamente. Nosotros tal vez podamos hacer acciones, hacer cosas que pensamos que están bien delante de Dios, o que tal vez delante de Dios Él no piense que sean malas, pero en verdad o en realidad sí son malas, no son buenas. Y para eso, cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza, para poder saber qué decisión tomar que sea agradable para Él. ¿Sí? Y ahora vemos a Ananías. Ananías también tuvo que confiar en Dios, porque tuvo ese temor, no sabía qué iba a suceder, no sabía si Pablo lo iba a arrestar en el momento que él fuera a verlo. Pero él confió en Dios y lo ayudó a enfrentar ese temor que tuvo también. Aquí vemos dos ejemplos de dos personas que pusieron su vida y confianza en Jesús, en las manos de Jesús. ¿Qué podemos aprender aquí nosotros? ¿Sí? Quiero que veamos el texto lema, 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sí? Cuando creemos en el momento que creemos en Jesús y confiamos en Él y confiamos en lo que Él hizo por nosotros y nos salvó, en ese momento Dios nos da un espíritu nuevo, un espíritu de valentía. Dice que nos da un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El dominio propio es simplemente el poder controlar nuestras emociones, el poder de controlar nuestras emociones y sentimientos
para que no reaccionemos incorrectamente, para que no actuemos incorrectamente, para que no tomemos decisiones incorrectas. Ese es el dominio propio, poder controlar esas emociones y esos sentimientos que nos hacen reaccionar equivocadamente. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones, para que podamos confiar en Él, para que confiando en Él podamos hacer lo correcto, porque a veces no es fácil, a veces es difícil hacer lo correcto. A veces cuando uno tiene hambre y ve ahí algo que no es de uno, un dulce o un lonche, y lo agarran, un pastelito de como los que están ahí atrás que se me antojan, los agarra uno y no, pues es que Dios sabe que yo tengo hambre. ¿Pero es correcto? No, no es correcto tomarlo, no es correcto tomarlo. O otras circunstancias, por ejemplo, que estés jugando con la pelota en la casa después de que tu mamá te dijo que no jugaras y quiebras algo. Uno está tentado a mentir, a decir mentira para que a mí no me pase nada malo. Le digo que fue mi hermano, mi hermanita y ya, y estoy bien. Pero no hicimos lo correcto. Yo sé que es difícil decir la verdad y decirle, mamá, te desobedecí y no solamente eso, también quebré esto. No es fácil, pero es lo correcto. Y saben que siempre va a haber recompensa, niños. Siempre Dios nos va a recompensar cuando hacemos lo correcto delante de Él. ¿Sí? Eso es siempre lo correcto. Y cuando tenemos dudas, siempre hay que recordar las promesas de Dios, recordar los mandamientos de Dios, pedirles a nuestros papás, pedirles a adultos que conocemos, que conocen de Dios, para que nos guíen y para que nos ayuden. ¿Sí? Les voy a pedir que se pongan todos de pie porque vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos cambie así como cambió a Pablo, o nos dé esa valentía que le dio a Ananías.